Hola de nuevo y bienvenido a tu canal de Historia y Geografía. Te saluda tu profesor Paulo. Bien, en esta ocasión hoy vamos a resolver el examen de admisión de la Universidad del Santa que se tomó en agosto del año pasado. Es la prueba de Educación y Humanidades y vamos a resolver las preguntas de Historia y Geografía. Aquí en la descripción del video está el examen, lo puedes descargar. Puedes ponerle pausa al video, puedes leer el examen, puedes tratar de resolverlo, márcalo y una vez que has hecho eso, reanudas la continuación de este video y vas a poder observar qué preguntas estuvieron bien y cuáles no. Mucha suerte. Si ya hiciste eso, muy bien, ponle play y resolvamos. Pregunta 61. La teoría inmigracionista que plantea la influencia centroamericana maya difundió en el Perú a las culturas Nazca y Tiahuanaco, B. Mochica y Chimú, C. Mochica y Nazca, D. Chavín y Paracas, E. Paracas y Mochica. Muy bien. Este tema lo vas a encontrar en el prospecto como el origen de la cultura peruana. Recuerda, alumno, que en ese punto de partida se busca saber si las altas culturas peruanas produjeron la cultura propia o fue influenciada por otras. Y aquí se origina un debate donde aparecen 4 teorías, como es la teoría autoctonista de Julio Cetello, la teoría inmigracionista de Max Uhle, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann-Doig y la teoría hologenista de Lumbreras. Maximiliano Uhle había llegado al Perú de Alemania y por su paso en México había luego establecidos en el Perú y concluyó que había muchas semejanzas entre las culturas peruanas y las culturas mexicanas o centroamericanas. Recuerda como dato para esta clave que Max Uhle es considerado el pionero de la arqueología peruana y a él se le ha atribuido el descubrimiento de la cultura mochica y la cultura nazca. Según él, pues, a la cultura mochica la llamó protochimú y a la cultura nazca la llamó protonazca. Por lo tanto, la clave es la C de casita, mochica y nazca. Hoy pasemos a la pregunta 62. El Estado teocrático, Chavín, tenía como clase dominante a los sacerdotes, quienes tenían el poder de A. Conectar el mundo terrenal con el mundo espiritual, B. La astronomía, los cambios climáticos y el tiempo, C. Aconsejar en las estrategias al ejército Chavín, D. Adiestrar a los artesanos en múltiples técnicas, E. Presagiar terremotos y erupciones volcánicas. Veamos. Bien, tú sabes que la teocracia es una palabra que en su etimología significa el gobierno de los dioses. Y Chavín es el primero en el Perú. Bueno, Caral está con una teocracia en formación de tipo horizontal. Ya en Chavín encuentras una teocracia vertical donde el sacerdote maneja los medios de producción. Y si bien es cierto, pues los sacerdotes argumentaban tener el poder, conectar el mundo de arriba de los dioses con el mundo nuestro, en realidad su poder se centraba en los cambios climáticos que obtenían al observar las estrellas. Recuerda que la astronomía es una de las primeras ciencias que estos antiguos peruanos y humanos en el mundo, porque la teocracia se establece en todo el mundo como primer tipo de estado, en el cual pues ellos al observar la dinámica de los astros podrán establecer los determinados periodos y estaciones que ocurren en nuestro planeta, los cambios climáticos y el tiempo. Cuando ellos logran determinar el ciclo de la Tierra en un año y cómo ésta atraviesa las diversas estaciones, es cuando ellos, con ese conocimiento, logran conducir a la población que pues
en ese instante cree que esos conocimientos son delegados o son dones, ¿no?, entregados por deidades. Y los sacerdotes pues se encargan de utilizar esos argumentos para poder manejar estos medios de producción. Por lo tanto, la clave es la B de bebé. Vayamos con la pregunta 63. El Imperio Incaico o Inca fue un estado sudamericano con el dominio más extenso en la historia de la América precolombina. Al territorio del mismo se denominó Tahuantinsuyo. Esto derivó del quechua tagua, que significa A, sol, B, puma, C, 4, D, huiracocha, E, 6. Veamos. Sí, los incas, que surgieron entre 1150 y desaparecerán y serán conquistados en el 1532, formaron un poderoso imperio que abarcó 6 países, que abarcó una extensión del doble aproximadamente de lo que hoy mide el Perú, y fue obra de este imperio y su fundación al gran Inca Pachacútec, el que cambió el mundo, el que marcó la época. Él será el fundador de este imperio, al que llamó Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa Tagua, es 4, Inti, que es sol, y Suyo, que es región. Quiere decir las 4 regiones del sol. Por lo tanto, la palabra Tagua significa en quechua 4. Clave C de casa. Pasemos a la pregunta 64. Desde el primer momento de la invasión, los españoles recibieron la colaboración decidida de grupos aborígenes. Entre ellos tenemos a 1. Los cañaris, 2. Los chachapoyas, 3. Los huancas, 4. Los cusqueños, 5. Los caracarás. Son ciertas A, 1, 2 y 3, B, 2, 3 y 5, C, 1, 2, 3 y 4, D, 1, 2, 3 y 5 y E, 2, 3, 4 y 5. Veamos. Muy bien, yo te comenté en uno de mis vídeos que la cultura incaica fue devastada por la cultura española, pero no necesariamente por el poder europeo. Había una división interna, muchas etnias, muchos curacazgos al interior del Tahuantinsuyo estaban en contra del poder incaico. Recuerda que habían perdido sus libertades frente a la expansión por parte de Pachacútec. Y entre esas culturas pues que resaltan de estas 5, 4 de ellas fueron completamente aliadas de los españoles, en quienes pues creyeron una oportunidad para retomar la libertad. Se aliaron con ellos, unieron una causa en común, destruir a los incas, creyendo estas etnias que los españoles, una vez caída la cultura incaica, pues les daría la libertad, cosa que no ocurrió, ¿no? Al final los españoles terminaron utilizándolos a estas etnias en contra del Inca, y luego pues cuando se cumplió el objetivo terminaron estos conquistando a ellos. Los cusqueños en realidad es un término que se utiliza para los incas, por lo tanto es la única que no guarda relación. De ahí las otras 4 culturas o curacazgos apoyaron lealmente a los españoles. Por lo tanto, la clave es la D de dedito. Pregunta 65. La economía colonial se basó en los principios del A, liberalismo, B, fisiocratismo, C, mercantilismo, D, manchesterismo, E, capitalismo. Ya he explicado yo que la causa del descubrimiento de América geográficamente es la búsqueda de nuevas rutas hacia la India, y la causa económica que impulsa los viajes de conquista de Europa hacia el resto del mundo es el mercantilismo, esta corriente económica que propugnaba la adquisición de metales preciosos como el oro y la plata. Por lo tanto, la clave es la C. 66. Don José de San Martín organizó la Sociedad Patriótica de Lima para A, difundir sus ideas monarquistas, B, extender sus ideas liberales, C,
dar a conocer sus leyes. D. Plantear foros y debates. E. Divulgar sus ideas republicanas. Veamos. Cuando San Martín llega a Sudamérica de España y libera Argentina, su tierra natal, luego Chile y luego Perú, él llega a la conclusión clara de que los criollos no estaban aptos para gobernar a los países una vez libertados. Él trae consigo un planteamiento que es la monarquía constitucional. Es decir, liberar estos lugares y establecer aquí una monarquía, traer un rey de Europa y conducir a estos países nacientes. Cuando él llega al Perú en 1821 y se queda todo un año hasta 1822 bajo la figura del protectorado, crea la Sociedad Patriótica de Lima, con la cual empieza pues a difundir estas ideas monarquistas. Por lo tanto, la clave es la A. Pregunta 67. Son eventos que desencadenaron la guerra con España en 1866. 1. España pretendía intervenir en asuntos americanos. 2. El incidente de Talambo donde murieron peones españoles. 3. El incumplimiento de la capitulación de Ayacucho. 4. La Corte Europea reconoció que España tenía derechos a ultramar. 5. Pretextos de estudios científicos de España en las aguas del Pacífico son ciertas. A. 1, 2 y 3. B. 2, 3 y 4. C. 1, 2 y 4. D. 3, 4 y 5. E. 1, 2 y 5. Bien, la guerra con España ocurrida en 1866, contextualicemos, se va a dar casi 40 años después de la independencia peruana. 40 años después, el Perú en esta fecha está viviendo los últimos años de la prosperidad falaz de la era del guano, y Perú gozaba de cierto prestigio económico. Es así que España desea recuperar no solamente Perú, sino sus colonias. Para ello, pues, ideará un pretexto, que es la alternativa 5, tratará de acercarse o llegará a costas americanas con el pretexto de una expedición científica. En realidad el objetivo era, claro, recuperar estos lugares, ¿no? Por lo tanto, la 1 sí va. 2. El incidente de Talambo, donde murieron peones españoles. Sí, esta es la causa directa para nosotros. Había una hacienda en Chiclayo, en la hacienda de Talambo había ocurrido un incidente y justamente habían muerto ciudadanos españoles, por lo que España le reclama al Perú intervenir en las investigaciones, a lo que el Perú pues se niega, ya que era un país independiente, y esta es una de los eventos que van a desencadenar la guerra, que sería la 1, la 2, veamos la 3. El incumplimiento de la capitulación de Ayacucho también es un evento que desencadenará la guerra. El 11 de diciembre de 1824, 2 días después de la batalla de Ayacucho, Sucre firmará la capitulación en donde España reconoce su derrota y la libertad del Perú, pero en uno de sus últimos artículos figura una deuda. O sea, el Perú se comprometía, cuando tú revisas la capitulación de Ayacucho, es muy vergonzoso alguno de sus términos, ¿no? En uno de esos términos el Perú reconocía una deuda. Bien, unos 10 años antes de la guerra, Ramón Castilla, con el dinero del guano, había pagado deudas a otros países que nos habían prestado durante los primeros años de República, pero nunca se le dio un solo centavo a España. Cuando España llegó, pues reveló que el Perú en la capitulación reconocía una deuda que no había sido pagada, y es también otro de los detonantes para desencadenar la guerra. Te dije que la 5 era un mero pretexto para acercarse. Por lo tanto, mi clave tiene las 3 primeras como verdad. Recuerda que la 4 y la 5 solo son pretextos, más no son los eventos que van a desencadenar, que serían las causas, ¿no? Por lo tanto, la clave es la A. Pregunta 68. La revolución industrial planteó exigencias al inicio del siglo XX en Perú, que se tradujo en A. El desarrollo de la ciencia y tecnología en perspectiva del desarrollo. B. Un atraso total que divorció el país del concierto internacional. C. Una educación al servicio de los Estados Unidos. D. Vertebrar una educación adaptable a los moldes de esa modernidad. E. Una educación que preparaba al Perú para afrontar la Primera Guerra Mundial. Veamos. A ver, contextualicemos.
La segunda revolución industrial se da entre 1850, 70 en algunas informaciones, hasta 1914, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí tienes tú el proceso de la segunda revolución industrial. En el Perú este proceso también se inicia, llega en esos años. Recuerda que en esos años el Perú establecía una comunicación económica directa con Europa por la venta del guano. Dicha revolución y su influencia se interrumpirá en el Perú por la guerra con Chile. Sí, la guerra de 1879 a 1883. En ese sentido, el proceso de la segunda revolución industrial y su influencia en el Perú se detuvo, que se reactivará a finales de ese siglo. La guerra terminó en 1883 y la reconstrucción nacional. Y entonces el Perú continuará con la influencia de esta segunda revolución tras ese proceso de la guerra. Se reiniciaría ahí el proceso. Por eso en algunos textos lo llaman el inicio de la continuación de la segunda revolución industrial, lo llaman en el Perú como la tercera, por este proceso interrumpido. Lo cierto es que a finales de ese siglo e inicios de 1900, hasta antes de 1914, el Perú va a ser manejado políticamente por el segundo civilismo. Después de la guerra con Chile viene el segundo militarismo, una breve década casi, y luego viene pues casi 20 años de lo que viene a ser la república aristocrática o el segundo civilismo. Y se da una influencia importante de una comunicación entre Perú y Europa debido a la exportación de recursos naturales, de la exportación de materia primas como el azúcar, como el caucho y otros productos más. Por lo tanto, la pregunta me dice en qué se tradujo a inicios de este siglo, y cuando tú revisas pues a los presidentes de la República Aristocrática, hay uno en especial que es Pardo, en su primer gobierno, que está orientado netamente al tema educativo. Y es cierto, la segunda revolución industrial pues exigía una sociedad que pueda estar a la vanguardia de estos desarrollos tecnológicos nuevos. Claro que la segunda revolución industrial también trajo, ¿no?, en el interior de las sociedades división de estas entre ahora la clase obrera o proletariado contra el empleador. Pero en el tema educativo pues tenía que el Estado peruano asumir una educación que se adapte a esos aportes modernos, a esa primera globalización, como también se le llama en ese instante en el campo económico. Por lo tanto, observando las claves, la D, vertebrar una educación adaptable a los moldes de esa modernidad. Muy bien, pregunta 69. La empresa transnacional Foundation Company, norteamericana, se benefició durante el oncenio de Leguía en A. La explotación del guano de las islas de Chincha. B. La construcción de líneas férreas en la Sierra Central. C. La construcción de grandes obras públicas. D. La concesión de la explotación del caucho. E. La explotación del petróleo en Talara. Veamos. Ya había explicado yo que Leguía convirtió a Estados Unidos en el principal aliado económico, con el cual fortaleció su dictadura del oncenio. Y sí, Leguía pues contrató o firmó acuerdos económicos con Foundation Company, esta empresa neoyorquina, que se encargó de innumerables obras públicas durante el oncenio. Construcción de importantes avenidas, también agua y desagüe en las zonas urbanas de la Lima creciente. Recuerda que durante el oncenio se cumplía el primer siglo de la independencia y Leguía pues modernizó mucho la capital, ¿no? Le dio esa matiz de urbe importante y pues todo se hizo con dinero norteamericano por estos préstamos, y las compañías que trabajaron en estas obras públicas como la Foundation Company también eran norteamericanas. Así que la clave es la C. Pregunta 70. No corresponde a un conflicto interno durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A. Conflicto con el Ecuador denominado Falso Paquishá. B. La crisis de la Embajada del Perú en La Habana, Cuba. C. La develación del motín del penal El Sexto. D. La masacre de 8 periodistas en Uchuracay. E. El motín en los penales del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Bueno, el segundo gobierno de Belaúnde comienza en el 80 y termina en el 85. Entre los eventos que le toca afrontar
a Belaúnde Terry, pues el conflicto con el Ecuador, denominado falso factillas. Ecuador había estado vendiendo territorios peruanos, ya habíamos tenido un conflicto con Ecuador bastante moderado en el 41, que terminó con el protocolo de paz, amistad y límites, que no se respetó y que originó pues este conflicto armado. La crisis de la embajada del Perú en La Habana, Cuba, sí, en el año 1980, nuestra embajada ahí en Cuba había recibido más de 10.000 asilados políticos de ese país y se generó pues toda una controversia. La develación del motín del penal el sexto. Bueno, aquí creo que en el examen, recuerda que yo he tipiado el examen tal y cual como está publicado. Develación, me parece que el término más debería ser la rebelión, la revuelta que hubo dentro del penal el sexto. Sí hubo en 1984 en el interior de este penal pues un revuelo que duró y que fue pues transmitido directamente por más de 15 horas a señal abierta, donde se ven hechos de violencia bastante duros, bastante fuertes. La masacre de 8 periodistas en Uchuracay, sí, ya habíamos visto. Uchuracay se ubica en Ayacucho. Estamos viviendo en la época del nacimiento del terrorismo. El terrorismo va a asolar esa región, incluso Sendero Luminoso tiene como cuna Ayacucho. Y sí, 8 periodistas y su guía y un comunero que los acompañaba fueron masacrados por la población, confundiéndolos con terroristas. Sí, y la clave es la que no corresponde, ¿verdad? Y esa es tu clave, porque ese incidente no ocurrió durante el gobierno de Belaúnde, sino durante el gobierno del sucesor de Belaúnde, que será pues el gobierno del 85 al 90 de Alan García Pérez. Muy bien, hemos terminado lo que es historia, ahora sí pasemos a geografía. Pregunta 71. El sistema planetario solar está conformado por 1. Satélites, 2. Cometas, 3. Asteroides, 4. Planetas, 5. Meteoritos. Son ciertas: A. 1, 3 y 4, B. 1, 3, 4 y 5, C. 1, 2, 4 y 5, D. 2, 3 y 5, E. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, veamos. Ya sabes que nuestro sistema solar está compuesto por nuestra estrella, el Sol, que es un cuerpo celeste que emite y tiene luz propia. Alrededor giran los 8 planetas, 4 internos, 4 externos, sólidos y gaseosos. Alrededor de estos planetas se encuentran satélites girando como compañeros eternos. Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos pues 1, 4. También entre Marte y Júpiter vas a encontrar un cinturón de asteroides que los convierte en interiores y exteriores, agrupados así. Entonces, hasta ahí ya tienes 1, 3, 4. Y no olvides pues que aproximadamente entre 60 y 70 años nos visita el cometa Halley, que también lo puedes incluir ahí. Y bueno, pues los meteoritos, que son constantes vecinos nuestros, ¿no? Gracias a Dios tenemos la atmósfera que nos protege bastante y que termina pues por fricción destruyendo estas pequeñas rocas que viajan por el espacio y que se impactan en nuestro planeta. La clave la E, todas. Reconoce los elementos que forman la energía del núcleo solar. Muy bien. 1, neón. 2, helio. 3, ozono. 4, hidrógeno. 5, radium. Son ciertas. A, 1 y 2. B, 2 y 3. C, 3 y 4. D, 4 y 5. E, 2 y 4. Veamos. Bueno, según lo que podemos observar desde la Tierra y lo que nos entregan los astrónomos, es que el Sol, nuestra estrella, la parte visible desde la Tierra es la fotosfera, pero también encontramos la cromósfera, e interiormente encontramos una zona convectiva, una zona radioactiva y en el centro el núcleo. Sobre la superficie el Sol quema aproximadamente a 6 millones de grados centígrados y el núcleo quema a 20 millones de grados centígrados. En el interior de este mismo, del núcleo, pues se genera la conversión de hidrógeno en helio, lo que va a generar casi todo el calor de nuestra estrella a través de este proceso llamado fusión nuclear. Por lo tanto, la clave es la E, 2 y 4. Pregunta 73.
La soberanía del Perú comprende el área continental y el área marítima, por lo tanto el espacio total del Perú es A, 1.528.216,40 kilómetros cuadrados, B, 1.285.626.040 kilómetros cuadrados, C, 1.911.455,40 kilómetros cuadrados, D, 1.685.215,40 kilómetros cuadrados, E, 1.085.215,40 kilómetros cuadrados. Veamos. El Perú mide aproximadamente en el área continental, en este mapita que ves aquí, el Perú mide 1.285.000 aproximadamente. Ahora, en el año 1947, cuando el presidente José Luis Bustamante Rivero estableció las 200 millas de mar peruano, el famoso Mar de Grao, ganamos aproximadamente 626.000 kilómetros cuadrados de mar. Si tú al 1200 le sumas casi los 620.000, vas a obtener aproximadamente 1.911.455,40 kilómetros cuadrados. La clave es la C. Si le agregas la parte insular, las islas que tenemos a lo largo de toda nuestra línea litoral y las que tiene el Titicaca, pues vas a encontrar casi 100.000, lo que va a redondear casi a 2 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la clave es la C. Pregunta 74. La regionalización geopolítica planteada por Edgardo Mercado Jarrín estableció 5 núcleos de cohesión a partir de criterios geopolíticos, geohistóricos, geoeconómicos, geoestratégicos, geosistémicos. Son ciertos A, 1, 2 y 3, B, 1, 2 y 4, C, 2, 4 y 5, D, 2, 3 y 4, E, 1, 3 y 4. Veamos. Edgardo Mercado Jarrín fue político, pero sobre todo militar. Salta a la palestra cuando en el 63 Velasco da el golpe de estado a Belaúnde y convierte pues a Mercado en su ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y presidente de su Consejo de Ministros. Entre la óptica geopolítica, él establece que los 3 núcleos que van a establecer la cohesión dentro de nuestro país será histórico, económico y estratégico. La D, 2, 3 y 4. Recuerda que el núcleo de cohesión son las zonas eje de dominio de un espacio geográfico. Muy bien, pasemos a la 75. Fue el río sagrado de los incas que pasa por la ciudadela de Machu Picchu, donde se activa una central hidroeléctrica y en el cual se encuentran los pozos de gas natural de Camisea. Mantaro, Ucayali, Amazonas, Urubamba, Huadiaga. Veamos. Bien, por el dato de río sagrado de los incas, sabemos que es el río Urubamba que recorre todo el valle sagrado de los incas, pasando incluso por la montaña que sostiene a Machu Picchu. Por lo tanto, la clave es la D de dedito. Pregunta 76. Reconoce la localización del mar peruano entre norte y sur. A, Tumbes Tacna. B, Boca de Capones, Hito de la Concordia. C, paralelo 4 al paralelo 10,5. D, Aguas Verdes, Playa Redonda. E, Puerto Pizarro, La Mejorada. Bueno, te comentaré que la costa peruana está dividida en 3 partes, costa norte, centro y sur. La costa norte comienza en la Boca de Capones y termina en la península de Illescas, en Piura. La costa centro comienza en la península de Illescas, en Piura, y termina en la península de Paracas, en Ica. La costa sur comienza en la península de Paracas, en Ica, y termina en la proyección número 1 del Hito en la Concordia y en Tacna, frontera con Chile. Por lo tanto, los límites de norte y sur, o que limitan la costa norte, o que inician la costa en el norte y el sur, son la Boca de Capones y el Hito número 1 de la Concordia, respectivamente. Clave B. 77. La China y la India, considerados los 2 países más poblados del planeta, suman una población de 2.710 millones de habitantes. ¿Qué porcentaje representa de la población mundial? A, 63%, B, 39%, C, 50%, D, 19%, E, 15%. Pues las cifras más actuales sobre la población mundial es que estamos bordeando
los 7.700 millones según los datos actuales, de los cuales pues en la China existen 1.400 millones de habitantes y en la India 1.300 millones. Lo que quiere decir que en ambos países encontramos 2.700 millones de habitantes, que viene a ser pues de un 39%. Por lo tanto, la clave es la B. 78. Es un recurso natural no renovable. A, suelo. B, petróleo. C, agua. D, aire. E, bosque. Veamos, este tema de los recursos naturales, es decir, todo lo que extraemos de la naturaleza para convertirlo en un bien o servicio que va a satisfacer las necesidades humanas, están clasificados en renovables y no renovables. Los no renovables son los que ya no se pueden reproducir naturalmente. Y el recurso que no se puede reproducir naturalmente de estos 5 es el petróleo. ¿Correcto? Clave B. Pregunta 79. La red ferroviaria del Perú es bastante limitada en cuanto a infraestructura, porque cuenta solamente con 1.691 kilómetros de extensión. Está prevista ampliarla considerablemente en los próximos años, debido a iniciativas privadas de inversión. Este transporte se ubica en A, la costa sur y Sierra Central Sur. B, la costa sur y llanura amazónica. C, la costa sur y valle amazónico. D, la costa norte y Sierra Central. E, la costa central y costa sur. Bien, con esta pregunta me explica que la vía férrea, que es mayormente usada en Europa por ser un medio de transporte masivo, en el Perú está bastante limitada. Apenas tenemos casi 1.700 kilómetros de líneas ferroviarias en el Perú, de las cuales estos 1.700 kilómetros se ubican pues en lo que es la costa sur y la Sierra Central Sur. Específicamente los principales tramos son estos. Estos ferrocarriles, más que transportar pasajeros, transportan cargas. Entre los más importantes en la parte central tenemos el ferrocarril del sur, Huancayo-Huancavelica, y el ferrocarril de la empresa Sol Perú en Moquegua, y el ferrocarril que va a Tacna-Arica. Todos estos ubicados en la parte sur del Perú y en la parte de la Sierra Central. Por lo tanto, la clave es la A. Ojalá que estos proyectos de inversión, bueno, aunque con esto que estamos atravesando hoy, esperemos que nos recuperemos y que al final pues los proyectos que se han quedado en el proceso de convertirse en realidad se ejecuten y las líneas ferroviarias en el Perú abunden para impulsar nuestro desarrollo y mercado. Muy bien, he terminado. No te olvides al final de darle like al video y compartirlo. Suscríbete para la resolución del siguiente UNT de Trujillo. Muy bien, he terminado, chicos. Suerte.